coro ya está prendido. Oh yeah, we got it right here. St. Martin is in the house. Woo! What we're talking about right here, Kool and Fam, and we're live. We're heading to St. Martin for the big event going on. Oh gosh, Noche Latina. Oh, ya tú sabes. Vamos con todo. We got Lisa in the building. We got Lisa with us in the building. First of all, Lisa, welcome, and we are so ready to be there to have some fun. Ya tú sabes, dale un poquito de español, le damos con todo. Tell us a little bit, how is everything for the preparation Noche Latina? No, everything is going good. I don't know if you want me to speak in Spanish or you want me to speak in English. But everything is going amazing for the Noche Latina. La Noche Latina is going to be a spectacular night. It's going to be an experience for the Latin culture here in St. Martin when it comes to people all over the world that have like Latin families, when it comes to Arubians, Caribbeans, when it comes to Los Dominicanos, Colombians, Venezuelans. I mean, it's going to be a crazy experience. We're putting in a lot of work to make it something to never forget, something new for the Latin culture here in St. Martin, and to actually make it something unforgettable for everyone. Hey, nice. Español, inglés, we are so ready for it, and we're looking forward to it. No, tú sabes, yo hablo de todo porque yo soy mitad dominicana y mitad arubiana porque mi papá es de Aruba, mi mamá es dominicana, entonces aquí vinimos a brindarle todo del todo a todo el mundo. Bueno, eso entonces le tenemos que llegar ahí a compartir un poquito de sancocho, mami. Ya tú sabes cómo es. De lo mío personal y todo. Bueno, Lisa, primero que todo, bienvenido también porque está conectado con nosotros a través de 98.9. Se le andaba montando con todo lo que es el evento que hay del carnaval. Una locura total aquí en St. Martin. Y San Martín es algo diferente, ¿eh? La forma de celebrar ahí es totalmente diferente. Y por esta noche también que están comentando, toda la gente está hablando de esta Noche Latina que ya formó parte, ya tiene su ¿cómo dice? Su sello ahí para lo que es el temporada de carnaval también, celebrando todo ese sazón. Cuéntanos un poquito de lo que podemos esperar para la próxima semana y con todos los artistas que van a estar ahí. Bueno, para la Noche Latina, primero que nada quiero reconocer que el promotor principal de la Noche Latina se llama Pedro Productions. Yo soy sus socias al 100% con este show. Entramos en esta locura, que voy a decir que va a ser una locura, que es algo que va a representar todas las culturas. Aquí en San Martín le metimos mucha energía positiva, algo para que todo el mundo pueda disfrutar. Por eso traemos el artista que está en su prime, que es Don Miguelo. Tenemos a Dalvin La Melodía, que es un artista que está súper viral, sujeto oro 24 en el mambo, que nunca ha estado aquí en San Martín, que va a ser una experiencia para las personas en el Caribe que nunca han experimentado su show en vivo aquí en nuestra región. Y también tenemos Adolescente con la salsa. Aquí en San Martín tenemos muchas sorpresas para esa noche. También tenemos todos los DJs que son dominicanos, tienen cultura latina, también que van a jugar, que van a tocar en ese show para hacerlo una noche espectacular, que la gente consiga el valor de su dinero. Ay, entonces significa que como estamos hablando de Dominicano, República Dominicana, tenemos que tener también mamaguana. Se le vamos a dar. Claro. Si no hay mamaguana, no hablamos y yo no pregunto por Elisa. ¿Eh? No voy a preguntar por Elisa. Va a ser algo de loco, porque tú sabes que nosotros, la gente del Caribe, los latinos, la gente que somos mezclados, nos gusta gozar mucho, y esa es la noche para gozar. Eso. Sí. Lisa, y viendo también toda la expectativa que lo que la gente está hablando, ya tiene un sello muy grande, lo que es la Noche Latina también, durante el tiempo de carnaval en San Martín, mirando que toda la gente que está viajando para visitar a ver el carnaval, porque el carnaval es muy, tú sabes, es algo como si teníamos en Miami calle 8, el carnaval en San Martín es igualito ahí que estamos hablando. Entonces, exacto, tenemos ese sello que ya toda la gente está metido en esto. ¿Qué es lo que la gente puede esperar este año que es diferente a todos los otros años? Bueno, yo pienso que en este año, como es una organización nueva y estamos al tanto de lo que la gente espera cada vez que van a Noche Latina, porque le estoy hablando como una espectadora, al igual como una que está organizando el show. Entonces le metimos con toda para que todo el mundo de todas las edades puedan ir a ese show y disfrutar.
Ok, ok. El año pasado escuché que estaba Yailin en la tarima, ¿no? Sí, Yailin, la más viral, estaba ahí. Y ese El año, año pasado. ¿Permiso? y este año tú tienes a Sí, Dalvin La Melodía, que es una de las voces que promete, ya está conquistado todo el mundo, pero exacto. promete ser grandísimo también la preparación, porque ya hablé con Suéltalo Mikey, que es el que maneja también con Dalvin. Entonces me dijo que no, que estaban preparando todo para lo que es San Martín, y viendo que Dalvin grabó con Prince Royce y Romeo Santos en el álbum que sacaron. Exactamente. Entonces, ¿cómo se siente Claro. ahora? ¿Cómo se siente ahí ahora en San Martín para tener a esos artistas en la tarima? Bueno, la isla nos está dando muy buenos resultados y también como es un artista nuevo y la gente siempre querían escuchar a Dalvin La Melodía en nuestra región en vivo, entonces le estamos dando al pueblo lo que ellos pidieron, ¿me entiendes? Lisa, aquí tenemos a Rex con nosotros, Reinaldo, que también va a estar la próxima. Yeah. Ya llega mañana. Ella llega mañana Sí. para San Martín. Entonces la preparación es grande y Ujú. un honor de tenerte también, porque queremos decirle también que aquí es su casa. Cool FM 98.9 con Rex Arruba Gracias, gracias, gracias. está en su casa. Bueno, para la Noche Latina, cuando estábamos organizando la Noche Latina, Pedro y yo miramos todas las expectativas del público y qué podemos hacer para que todo tipo de edades formen parte de este show. También con las preparaciones le metimos mucha energía positiva, le metimos muchas cosas que nunca se ha visto en la Noche Latina anteriormente para que sea una sorpresa y algo nuevo para los latinos aquí, para que los latinos también cuenten y sepan que sí, nosotros lo podemos hacer en grande también. Wow. Uy, uy, uy. Aquí tenemos a Rex. Aquí tenemos a Lisa. Ya te sabe que Sí, está aquí con sí, sí, nosotros. sí, sí. Lisa, me encanta. Lisa, pues tú eres rubiano aquí nada. Vamos a No, no vocals. se acaba. Aquí Nancy Rex. Escuché acá para que Yes, show yes. ready. No, Lisa, Yeah, nice, right. nice. We are ready for St. Martin Carnival, and definitely the 29th of April, we are ready for the Noche Latina over there. Yeah, man, the Noche Latina here in St. Martin gonna be something crazy, gonna be something different. You know, we have a surprise. We yet haven't made it public, but for sure, the people that is going to the Noche Latina this year is going to have a spectacular night. A spectacular night. People are going to go there to dance, to drink, just like the Latin culture, safely. You know. Nice, nice. Nice. I like the gal. I like the gal accent though. You know understand? So you mean so I like this gal accent. Me encanta ese acento ahí. Es única. Una mezcla de todo, una mezcla de Wow, todo, porque wow. esta noche De verdad, verdad. también incluimos artistas venezolanos para que pueda cumplir con las personas que son venezolanos y ¿Eh? colombianos aquí en San Martín. También en la bachata hay algo que lo escucha todo el mundo, como la gente de Curazao, Aruba, Bonaire. Y Total. también un poquito de sazón, como sabemos que Don Miguelo es un artista que la aprende y un artista que siempre cierra los shows Sí. de un nivel de alto grado. Por eso fue que decidimos traer a Don Miguelo, como él está en su prime. Don Miguelo también fue el artista que cerró en República Dominicana para la Casa de Alofoque 2. Y Eso. cuando vimos la participación y el show que él le brindó a los latinos, dijimos, no, San Martín merece algo así también. No, claro, y sabe que como la canción dice, ¿no? Que le gusta como yo le doy, entonces ahí viene San Martín para Me que... gusta como yo le doy. Ay. No. Pero sabe Muchas que... personas están súper emocionados con la Noche Latina porque es una Noche Latina que los locales de aquí estamos 100% seguros que van a asistir y van a gozar también con los latinos. Entonces va a ser como una mezcla de culturas como la mayoría de personas somos aquí en San Martín. Entonces vamos a hacer una cosa, ya que yo también formo parte acá de lo que es la música latina, el próximo, Sí. vamos a confirmarlo desde ya, el próximo año vamos a estar en la tarima compartiendo, y tú sabes que yo soy muy, para que conozca un poquito más, somos el estilo de Pitbull, a mí me gusta el hype, a mí me encanta. Bueno, aquí ustedes son súper 100% bienvenidos y es un agrado teniendo a ustedes formar parte de nuestro equipo como para promocionar.
porque es algo necesario, como las expectativas de la Noche Latina es tan alta este año, esperamos mucho más personas apoyándonos este año para participar y para ser parte de la Noche Latina este año. No, de una, eso va. Ya te lo puedo decir que vamos con todo. Y como dice Lisa, es un honor también. De la unión hace la fuerza y se pone más grande y más grande. Esa es la forma de pensar también. Para ir echar para adelante, tenemos que echar con todo, Claro. e invitar a toda la gente que esto se ponga mundial, que toda la gente puede decir digamos en Nueva York, que no, tengo que ir para San Martín porque tenemos Noche Latina ahí, porque tú sabes cómo es, ¿no? La diferencia es que lo que hay en la gente latina, en la sangre, es que cuando hay un evento, en donde sea que hay, y que hay un artista, ellos viajan hasta allá para ir a ver a ese artista. Claro, Entonces, claro, vamos para encima y después de esta Noche Latina hay muchos más proyectos que tenemos en mente para traer a la isla de San Martín, siendo una isla que es tan pequeña y traímos artistas de tanto alto calibre, Sí. va a ser un boom. De Bien. verdad, hay muchas personas que vienen desde afuera que dijeron, wow, el precio del ticket está tan bajo para el calibre de artistas que vamos a tener aquí participando. Y es algo para brindarle apoyo a todo el mundo en real. no, pero vamos a darle así, mira. Miércoles 29 de abril, no te lo puedes perder. Noche Latina en San Martín. Aquí le vamos a dar con todo, rompebocinas. Tenemos a DJ Ricky y Mr. Deep La Bestia. Y dale con todo, con su gente oro. Darby la melodía. Y la noche cierra con gran expectativa de Don Miguelo. 29 de abril, San Martín, nos vemos en el Festival Village. Oye, mira que le damos ahí con todo, Le damos con todo. Tú Me está sabes. dando duro allá. Tú sabes que ya aquí ya somos familia. Ya somos familia. Claro. Entonces, Somos familias, sí, 100%. exacto. bueno, Lisa, desde aquí ya le damos un abrazo y todo, y a toda la familia de que toda la producción que está detrás del evento, que ya sabe que aquí viene, mañana llega la gente de Cool FM y Rex Aruba, y Claro. total, cualquier cosa que ustedes tienen también, no solamente para esta temporada, pero también toda la temporada del año, nos puede más que bienvenida aquí, decir, no, mira, tenemos este evento, dale promoción, y le hacemos con todo y ya vamos a estar ahí también. Al próximo año, confírmalo ahí. 101 va a estar en la tarima con ustedes y vamos a romper. 100%, 100%, porque Aruba yo lo llevo en la sangre. Eso. Al bueno. 100%. Me encanta eso, me Wow. encanta. Entonces, Lisa, tus palabras para la gente de Aruba y Curazao Bonaire también que está conectado para formar parte del evento para la próxima semana. Bueno, mi gente de Aruba, mi gente de Curazao, mi gente del mundo, los latinos, vengan para San Martín el 29 de abril, Noche Latina 2026, aquí en San Martín. Darby la melodía, Don Miguelo, Sujeto Oro 24 y Adolescente. Vamos a gozar, vamos a disfrutar una noche y va a ser algo espectacular, algo que nunca se van a olvidar en su vida. Vengan a gozar. ¡Ay! ¡Uy! Eso es. Bueno, un abrazo y nos vemos mañana porque ya mañana estamos yendo para San Martín y ya saben, Lisa, Gracias. que todo Fue un contigo. placer, le agradezco mucho la entrevista. Espero que muchos de los arubianos y los curazaleños vengan para acá a disfrutar, porque es algo de nuestra cultura y todos somos uno. Vamos para Eso, encima. Vamos para encima. Eso, saludos. Sí.